Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Bienvenidos a Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Le daremos continuidad al tema de Batman en el cine. En esta segunda parte hablaremos de la trilogía de Christopher Nolan. Para ello me acompaña Tito Contreras, amigo colombiano. Iniciamos. El tema. Bienvenidos otra vez a Kike Cinéfilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Como se los prometí la semana pasada, vamos a continuar con el tema de Batman en el cine y me vuelve a acompañar, por supuesto, Tito Contreras para hablar de este tema. Buenas noches, Tito, ¿cómo estás? Hola, Martín, buenas noches. Qué alegría estar de nuevo por acá. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti por aceptarla y bueno, pues vamos a hablar en este segundo, esta segunda parte del Batman, hablando acerca de pues la trilogía de Christopher Nolan. Eh, para mí, en lo particular, es la mejor adaptación que se ha hecho hasta ahora de Batman en el cine, sobre todo por la característica que le dio Christopher Nolan de ser o de aterrizar el personaje eh, más humano y ubicándolo en un contexto un poco más real. Eh, ¿Quieres iniciar platicándonos acerca, o bueno, vamos a hablar primero, vamos a conocer primero quién es Christopher Nolan, ¿te parece? Sí, perfecto, sí. Yo quería arrancar por eso. Ajá. Ok, te cedo Bueno, la palabra entonces. pues Christopher Nolan o sea, sin demeritar el trabajo que han hecho los demás directores con Batman, particularmente, pues hablar de Tim Burton, hablar de Zack Snyder, que tienen mucho mérito ahora, pues con lo que se viene con Matt Reeves. Christopher Nolan, pues primero ya tiene una carrera y una historia detrás de él antes de hacer Batman y por supuesto después de hacer Batman. No es un director que hubiera explorado como el tema superheroico, llamémoslo así, por eso es que le da otro tono a Batman, muy a su modo, muy dentro de su tónica, y el cine de Nolan es como bastante psicológico y bastante experimental, si se quiere. Si uno se pone a mirar en cada película, explora como un tema de la conducta humana. Entonces uno ve Memento, entonces es sobre la memoria. Uno ve, luego hizo Insomnia, es precisamente sobre este tipo de detective que está por allá tratando de resolver un caso en una parte del planeta donde todos los 6 meses son de día, entonces sus trastornos por el sueño, luego, ¿cómo se llama esta? Con Leonardo DiCaprio, se me fue el nombre en este momento. El origen, ajá, Sí, Inception, el origen, sobre el mundo onírico, y Batman se ubica bastante dentro de ese universo. Si uno se pone a mirar, bueno, y lo que ha hecho después, ¿no? Dunkerque, Estelar, Interestelar y la de, ¿cómo Tenet. se llamó? Tenet, que también es un juego ahí un poco con el tiempo y todo el asunto es, o sea, es un cine que no es un cine de autor, llamémoslo así. Entonces eso, lo que hizo con Batman fue precisamente ponerle su marca de autor a ese personaje, y eso creo que lo enriqueció bastante, no solo aterrizarlo, sino explorar también la psique del personaje. Entonces el primer
película explora un poco como los miedos de Bruce Wayne y su camino para convertirse en Batman. La segunda explora como las angustias y los riesgos reflejados en esos dos villanos, ¿no? Y la tercera pues ya explora como un camino de redención también, pero todo como desde esa perspectiva psicológica, ¿no? Exactamente. Christopher Nolan no es un director, digamos, de edad, tiene 51 años, él nació el 30 de julio de 1970, es inglés aparte, y yo creo que también Sí, es inglés. esa parte ayudó mucho a la perspectiva sobre el héroe. Este, y bueno, él toma en 2003 el proyecto de renacer a Batman en el cine, junto con el productor David S. Goyer. Comienzan a trabajar a principios de 2003 para rescatar el personaje y llevarlo a la pantalla de nuevo. Eh, También en esta época, más o menos en los años 2003-2004, estaba también un poco de moda la cuestión de rehacer a los personajes. Este, entonces aprovechó esa coyuntura y nos da una perspectiva de su propia visión de Batman. Batman inicia, como lo titula, como está titulada la película, pues es precisamente el reboot de la historia de Batman. Esta la protagonizan Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Ken Watanabe y Morgan Freeman. Como podemos ver, estamos hablando de que en esta película se integraron seis personajes o seis actores ya ganadores del Oscar, incluyendo a Christian Bale, acababa de ganar 2, 3 años antes por American Psycho el Oscar. Michael Caine, ya con una gran carrera en el cine. Liam Neeson, que bueno, lo alejaron un poquito de sus clásicas películas, de que todo el mundo lo correa. Gary Oldman Sí, también, Gary Oldman, que también es un ganador del Oscar. Cillian Murphy, que este actor es un actor constante en las películas de Christopher Nolan. De hecho, vamos a platicar un poquito más adelante de que él era el que se esperaba que interpretara a Batman. Y Rutger Hauer, que pues andaba medio perdido por ahí, lo rescataron para esta película y poquito después falleció. Ken Watanabe, que es el que hace de Ra's al Ghul, y Morgan Freeman, que también ya sabemos, un actorazo, ¿no? Sí, así es. Para mí, bueno, en la cuestión de Batman está instigado el árbol de los animales, El hombre que cae, Batman año 1 y Batman The Long Halloween. Es los arcos argumentales en los que se basa el guión de Batman Inicia. Eh, Se estrenó el 17 de junio de 2005 en 3.858 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, recaudando 48 millones en su primer fin de semana de exhibición en Norteamérica, obteniendo más de 374 millones solamente en Estados Unidos. Recibió la aceptación del público como de los críticos, que la destacaron como una de las mejores películas de superhéroes. Aquí los críticos notaron que el miedo fue un tema común en la trama y acogieron favorablemente el tono más oscuro de la película en comparación con las producciones anteriores sobre el superhéroe. Además, estuvo nominada a un Oscar por la mejor fotografía y a 3 premios BAFTA. Pues bueno, vamos a empezar. ¿Quieres empezar a decirnos algo acerca de Batman Inicia? bueno, yo creo que con Batman Inicia pasó una cosa, y es que ahí no solo el personaje, sino también el director, o sea, se hacían muy buen contrapeso tanto el personaje de Batman como el director, entonces creo que la gente fue a verla.
porque era una película de Batman, pero también porque era una película de Nolan. Los que no iban por Batman iban porque eran de Nolan y entonces creo que eso le ayudó mucho y ya luego verla, pues sí, realmente le dio otra dimensión al personaje, es decir, venía como de una historia maltrecha por lo que habíamos hablado la vez pasada, ¿no? De las dos películas de Joel Schumacher que como que la habían hundido nuevamente en una versión de Batman poco seria y lo que hizo Nolan perfectamente fue rescatarla. A mí me pasa, se me hace una cosa muy curiosa en este momento y la voy a mencionar porque si no después se me va a olvidar, y es que en este momento en el que el fandom como que pelea tanto de cuál es la mejor versión de Batman y cuál se encajaría mejor en el universo cinematográfico de DC, como que nadie discute y nadie pone en tela de juicio el Batman de Nolan, ¿no? Como que ese está ahí y está bien donde está, o sea, nadie como que pelea por integrarlo al universo ni nada de esto, sino que cuaja muy bien ahí. Y por otra parte, porque tiene un casting, wow, si uno se pone a mirar, o sea, también todos los actores que tiene, pues tienen un renombre propio, entonces, pues tenemos ahí pues a Christian Bale, tiene una larga historia cinematográfica, a Morgan Freeman, a Michael Caine, a a todos los actores que estaban ahí, a Gary Oldman, o sea, todos tienen por sí mismos una historia, entonces no tuvo que conseguir la superestrella pues para que hiciera el papel de Batman, sino que escogió un elenco muy bien escogido que funciona perfectamente en la película. Si yo recuerdo haber ido a ver esa película y quedé fascinada por el tono de la película, por cómo se manejó al personaje y por el nivel más humano que le dieron, ¿no? Y cuando hablo de más humano, no hablo de que sea más realista o no, sino de la profundidad de la armonización que le dieron a nivel humano, a nivel emocional, a nivel psíquico al personaje, lo logró muy bien Nolan, además que es muy perfeccionista en sus producciones, es Es, cuidadoso. es correcto. Para mí hay algunas características importantes que hay que mencionar de estas películas. Batman, como el personaje dentro de las películas de Nolan, aparece menos de la mitad de la duración de las películas. Se centra más en Bruce Wayne, en la persona, en el conflicto personal del propio personaje. Como bien relataba al principio de hablar de Batman Inicia, eh, explora el miedo y ese miedo que utiliza Bruce Wayne para iniciar su etapa como Batman. Eh, la estructura de la película, comúnmente le llamamos una estructura de tres. eh, Inicia precisamente en la historia que ya todos conocemos, el asesinato de sus padres, el por qué se va, pero aquí, en esta primera parte, antes de convertirse en Batman, nos muestra un Bruce Wayne buscando formarse, conocer el crimen desde dentro, hasta el momento en que llega a un lugar del Oriente y se relaciona con la Liga de las Sombras, y conoce a Ra's al Ghul, quien es quien lo entrena, y de ahí pues toma todos los elementos que utilizaría después para luchar contra el crimen en Ciudad Gótica. Eh, ¿Qué te parece si hablamos de esos tres bloques, qué te parece este primer bloque? Pues sí, obviamente es una historia de origen, ¿no? Y creo que casi que obligatoriamente, omitiendo obviamente las dos películas de Schumacher, que son como, entre comillas, continuación de lo que había hecho Tim Burton, ¿no? Necesitaba volver a contar ese origen y como recordarle a las nuevas generaciones como
pues qué era lo que había llevado, pero digamos que ahí no es simplemente un pretexto argumental, sino que de ahí parte para contar toda esa historia de camino del héroe, ¿no? Entonces creo que está muy bien cimentado ese primer acto de esta película que me parece supremamente fabuloso. Entonces, o sea, Nolan no lo usa como un, sí, como digo, como un pretexto argumental, como una circunstancia, como un momento común, sino que es sin duda un elemento que propicia contar toda esa narración nuevamente, pero que le da sus propios toques. Sí, hay, el segundo elemento es, bueno, para concluir primero con el primer acto, nos da cierto psicoanálisis a la mente de Bruce Wayne, cuando desaparece de Ciudad Gótica después de intentar matar a Chill, que originalmente en los cómics es quien mata a sus papás. Este, decide abandonar Ciudad Gótica y su travesía. Nos damos cuenta que por ahí es la estructura que va a manejar Christopher Nolan durante pues todas las creaciones, las tres creaciones que hizo, ¿no? Meterse a la mente, porque no nada más se metió a la mente de Bruce Wayne, sino también en la mente de, digamos, de Ra's al Ghul, la mente de, este, de Alfred incluso, este, del propio, del propio James Gordon. Entonces, sí le da cierto análisis psicológico a cada personaje para poder entender el por qué se involucran en la historia, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, cinematográficamente hablando, eh, esta película tiene muchos claroscuros. Este primer acto es sencillo, con luz, pero ya llegando al segundo acto, digamos, ya que termina él por destruir el lugar donde estaba ubicado la Liga de las Sombras, empieza a haber un tono más café, más ocre en las escenas, ya llegando a Ciudad Gótica. Podemos ver que Ciudad Gótica la podemos ver en esta primera parte de la trilogía de manera muy oscura. No hay muchas escenas en el día de Batman. Uh -huh. Este, considerando que, pues obviamente estamos hablando del Caballero de la Noche, ¿no? Y que la mayoría de la actuación de Batman era por las noches. Y bueno, así se mantiene durante el segundo y el tercer acto. El segundo acto nos da, eh, cuando decide Bruce Wayne tomar al murciélago como su símbolo para luchar contra aquellos que le arrebataron lo más preciado. La verdad, está muy bien manejado. ¿Qué nos puedes decir tú acerca del segundo acto? ¿Tú qué piensas acerca del segundo acto? Bueno, ya es como la aparición del héroe, ¿sí? Pues del héroe de Batman como tal, ¿no? Pero digamos que la historia va, o sea, no solo va contando la historia de Batman, sino va contando la historia de Ciudad Gótica, va contando la historia del Es, comisionado Gordon, o sea, uno va viendo desde el principio cómo van evolucionando los personajes, aunque hay unos saltos ahí temporales, pero cómo va evolucionando el mismo personaje de Bruce Wayne. Hay una cosa común que tal vez cuando lleguemos a la tercera película, como que la quiero hacer explícita porque la estoy haciendo consciente, pero, pero entonces no se queda centrado solo en el personaje de Batman, sino cómo la ciudad entra en decadencia, cómo van emergiendo y construyéndose los personajes, como dándole razón de ser a por qué la aparición del hombre murciélago en Ciudad Gótica, ¿no? Entonces ahí todavía no hay un clímax ahí, pero sí hay una,
necesidad de cimentar lo que va a pasar en el tercer acto. Entonces, en ese sentido, me parece que también supo construirlo Nolan. Sí, en esta primera aparición de Batman, pelea tal cual contra, digamos, la mafia que se ve operando en Ciudad Gótica a través de Falcone y de Maroni. Este, y el primer, digamos, supervillano que hace su aparición es Ay, se me fue ¿De espantapájaros? el espantapájaros. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque yo creo que porque estaba explorando el miedo, decidió Christopher Nolan hacer aparecer como primer personaje antagónico a Batman en esta película, al espantapájaros. ¿Crees que fue una buena decisión? Digo, para mí lo fue. Sí, sí, sí. Además que no es, primero que no era un villano que hubiera aparecido antes en ninguna de las producciones ni de televisión ni cinematográfica y no es un villano como espectacular. Ahí digamos que sí fue un poco útil con términos argumentales, pero es un buen villano. Uno, pues, si uno ha tenido la oportunidad de leer los cómics de Batman, el Espantapájaros es un muy buen villano, pero no tiene como digo, la espectacularidad o la visualización que pueden tener como los villanos arquetípicos como el Joker, el Pingüino, Acertijo y todos estos, ¿no? Entonces creo que funciona bastante bien para el propósito de Nolan en esta película. Porque Sí, realmente el miedo también es algo que nos muestra que se ha venido construyendo en Ciudad Gótica con su decadencia. Y cuando una ciudad entra en decadencia, uno de los sentimientos y las sensaciones que aparece es el miedo, precisamente. Entonces lo capitaliza no solo este tipo como villano, sino se pone al servicio de las mafias de Gotham y capitalizan ese miedo a su favor. exactamente. Aquí también se empieza a explorar lo que es el conflicto del ser humano. ¿A qué me refiero con el conflicto del ser humano? Bueno, pues Bruce Wayne pues, es de carne y hueso, tiene sentimientos, por lo que está enamorada de su amiga de la infancia, que es Rachel 2. ¿Nos puedes contar un poquito acerca del origen de Rachel 2 para los que no tengan bien claro de dónde salió el personaje? Bueno, pues ahí es, Rachel es presentada como pues una amiga de infancia de Bruce Wayne, ¿no? Entonces es un personaje que lo conecta directamente a una infancia que no fue tal vez tan solitaria como todos creyeran y que también es otro tema que se ha explorado en otros cómics ya como Hush, por ejemplo, donde va a resultar que el villano es también un antiguo amigo de infancia. Entonces conecta como con una infancia donde él estaba bastante, pues, digamos, la infancia de un niño normal, donde no estaba como totalmente desconectado de esas circunstancias de un niño normal, que tenía amigos que a pesar de pues de ser un chico millonario, eh, entonces él eh, pues no se perdía como de esas circunstancias. Eh, pero, pues sin embargo, esta sí es un pretexto argumental. Este personaje no había aparecido antes en los cómics. Es un personaje que se construyó precisamente para esta película de Batman Begins, ¿no? O sea, si uno se pone a buscar en los cómics que precedieron, no, pues no hay rastros de ella. Entonces, es como un recurso argumental que se utilizó para la película, pero como digo, cumple muy bien como ese propósito de conectar con otro momento de la vida, tanto atrás como adelante, a Bruce Wayne. Sí, y sobre todo, precisamente explorar esa parte humana del personaje, ¿no? Ajá, No, no, no podemos dejar de lado,
que en su momento, por ejemplo, en los casos de Superman, que tuvo su relación con Lois Lane, o de Spider-Man con Mary J. Watson, y muchos otros que, por ejemplo, Linterna Verde era casado, y, bueno, varios personajes que tenían vidas, ¿no? Completas, y, Sí, y de alguna forma, ¿por qué Bruce Wayne no ha podido ser? Entonces, eso lo utilizan para explorar esa parte de conocer el por qué Bruce Wayne no tenía una familia como tal, a pesar de ser el millonario seductor que así pues era su, más bien yo creo que Batman era su verdadera cara de Bruce Wayne y Bruce la forma de ser de Bruce Wayne era pues ahora sí que su máscara, ¿no? Y ese también esa cuestión se maneja en la trilogía de Christopher Nolan. Y bueno, ya la confrontación final en el escape de los prisioneros de Arkham y bueno, la captura del espantapájaros y la confrontación con Ra's al Ghul, que es interpretado por Liam Neeson. A mí me gustó mucho la seriedad con que Liam Neeson hizo a Ra's al Ghul. eh, eh, no sé a ti qué te parezca. Yo creo que mejor actor no pudo haber interpretado seriamente a un villano que, pues, también nos lo manejan como que no es villano villano, ¿no? Lo único que quería era limpiar el sí. mundo, ¿no? ¿Cómo ves? Bueno, bueno, quería cerrar una cosa con respecto a Rachel Dawes, Ah, que es un personaje que como que es un observador objetivo de la vida de Bruce Wayne, no de Batman en esta primera película, porque la ha acompañado desde niño y es la que puede decir como en diferentes momentos, como, oye, Bruce, ¿qué te pasó? Tú no eras así, has cambiado, o sea, ese juicio no lo podría dar con objetividad, por ejemplo, Alfred, porque Alfred tiene pues siempre como su preocupación de padre y todo esto. Entonces, Rachel Dawes, que ha tomado distancia, puede ver cómo y nos puede dar indicios de cómo ha evolucionado pues ese personaje de Bruce Wayne, cómo Bruce Wayne desde todo el trauma que tuvo y desde su infancia, cómo ha crecido y cómo ha ido cambiando. Entonces, ese personaje de Rachel Dawes también como que da esa oportunidad. Bueno, con respecto ya al clímax de la película y a Ra's al Ghul, a mí me gustó mucho que hasta el final es que se descubre que realmente Ra's al Ghul es este actor y no el Ken Watanabe que ha estado a lo largo de la película, que uno lo ve ahí y dice, bueno, sí, de hecho, digamos que en su físico se ajusta más este Ken Watanabe como al que habíamos visto en los cómics y luego que cuando aparece eh, el que es realmente, que ha pasado como Henry Ducard durante toda la película, eso ya es una sorpresa para el espectador y es más que interesante ya cuando devela como sus motivos y sus razones, que precisamente nuevamente se utiliza la ciudad como pretexto, ¿no? Todo esa, esa eh, empobrecimiento y decaimiento de la ciudad precisamente son los que dan pie para que quiera Razas Gula y comenzar como su obra, entre comillas, redentora. Entonces ahí el personaje también me parece que funciona bastante bien y siento que es el trato y la forma como siempre, como se ha presentado inicialmente en los cómics, ¿sí? Entonces, me parece que está muy bien tratado el personaje y sí se ajusta perfectamente como a lo que habíamos visto en los cómics, ¿no? sí, precisamente ese es otro tema que Christopher Nolan nos eh, quiere que reflexionemos. Eh, la guerra, en su dimensión cualquiera que fuese esto, porque esta es una guerra entre Batman y el crimen, hasta dónde es buena y hasta dónde es mala, ¿no? Porque, pues si bien, ok, quiero que renazca Ciudad Gótica, pero van a morir miles, y Batman dice, no, es que no pueden morir miles, ¿no?
también pues es esa dualidad la que decir, bueno, es que hasta qué punto es bueno y hasta qué punto es malo, ¿no? Entonces, y esa dualidad está muy bien manejada por parte de Christopher Nolan en esta trilogía. Además, que también nos muestra digamos, eh, la corrupción latente que en el mundo existe a nivel gobierno, a nivel policía, a nivel, pues de la calle, ¿no? Eh, un tema que muy difícilmente muy pocos tocan, porque si tocas fibras sensibles en cualquier lado del mundo, ¿eh? Cualquier lado del mundo. México, pues no es la excepción, ¿no? Somos de los peores países calificados en la cuestión de corrupción. Entonces, ya que te digan, es que sí existe en este mundo por medio de un personaje, pues sí te pone a pensar, ¿no? Y te lo muestra, ¿no? Porque hay una escena donde Flace está en la patrulla con Gordon y le dice, pues es que ¿por qué no le entras tú? Dice, no, es que yo no tengo la necesidad de entrarle, ¿no? O sea, no soy así. Bueno, yo voy por mi tajada, pero no vayas de chivato, ¿no? Entonces, Ujú. yo jamás voy a ir tú solito, ahórcate, ¿no? Sí. Entonces, sí, ese tipo de circunstancias, también Nolan es muy realista en ese sentido, entonces toca esa fibra de la corrupción, del, del crimen como tal, ¿no? Y de hecho, pues habla de que estaban traficando drogas, no eran armas, comúnmente en una película de superhéroe difícilmente también se toca el tema de las drogas, ¿no? Y en este sentido sí lo tocó eh, Christopher Nolan. Y bueno, fíjate, de acuerdo al sitio web Rotten Tomatoes, dice que el 85% de los críticos reaccionaron de manera positiva a la película con una puntuación promedio de 7.7 sobre 10 basada en 266 reseñas. El consenso del sitio dice que es una película melancólica y oscura, pero también emocional e inteligente. Batman Begins es la película que comprende la esencia de uno de los superhéroes definitivos. Metacritic le da una puntuación promedio normalizada de 70 sobre 100, basada en 41 reseñas y además siendo un éxito con las audiencias, recibiendo A en la encuesta de CinemaScore. O sea, está muy bien recibida. Digo, bueno, como ya hablamos al principio, pues es Christopher Nolan y le dio muchísima calidad. Vamos a hablar aquí, por ejemplo, de todos los que iniciaron con esta película. Por ejemplo, hay características como que casi no se usó el CGI Ah, no, pues sí es. para las escenas. La mayoría de las acrobacias las interpretó Christian Bale. Usó muy pocas escenas, las de mucho riesgo las hizo un doble, pero la mayoría de las escenas las filmó él. Este, las luchas, tuvo que entrenar él Jiu-Jitsu, Kung Fu para poder interpretar al personaje. Este, la música, Hans Zimmer y James Newton Howard fueron los encargados de darle la banda sonora de Batman Begins, pues su sonido, ¿no? Este, y por ejemplo, siempre escuchamos una voz, especie de coro, fue un niño soprano que la interpretó, y es algo que le da mucho feeling a las algunas escenas dramáticas de Batman inicia,
¿cómo tú consideras esta combinación de la banda sonora? Hans Zimmer, pues bueno, lo conocemos, ganador del Oscar también ya en anteriores ocasiones, él ganó el Oscar por el Rey León, y James Newton Howard, pues ya había hecho también ahí algunas participaciones, él nunca había ganado hasta hace apenas unos 2 o 3 años y ganó el Oscar, pero pues a mí me gustó mucho el soundtrack de Batman Inicia, ¿no? Además que no se utiliza ningún otro tipo de música más que la música incidental, si te has fijado en ese Sí. sentido. Sí, sí. Bueno, sí, no, toda la banda sonora de Hans Zimmer para las tres películas es una cosa espectacular. Yo no me acuerdo en cuál, si fue en la segunda o en la tercera, que usa como una cantante que es una chica tibetana que lo que hace ella es cantar como unos coritos ahí que parecen como un rezo tibetano, que es una cosa espectacular. Y en YouTube se puede ver como un concierto en vivo con esta chica cantante, es una cosa fabulosa. Otra cosa que me parece también tremenda, claro, Hans Zimmer no, Christopher Nolan efectivamente casi no utiliza, creo que no utiliza CGI, o sea, todo se graba, por ejemplo, pues no en esta película particularmente, sino en la película de Inception hay una escena donde pelean en un cuarto que va girando. Él mandó Exacto. construir un cilindro gigante donde se construyó el cuarto y ahí adentro van peleando realmente los actores y hay otra escena en un bar donde se va inclinando. Eso también lo hizo. Hay obviamente unas escenas más complicadas donde la ciudad se ve así como levantada. Obviamente eso sí se hizo, pero él trata de evitar el CGI. Creo que en Batman se usó al mínimo, si no para algunas escenas, por ejemplo, y ni siquiera creo que en la primera, en la segunda, en la tercera, donde aparece el murciélago, el bat, el Ujú. vehículo que vuela, pues obviamente para filmar esas escenas de vuelo, pero para los fondos únicamente, porque era una réplica en tamaño real que se movía con grúa y con todo este tema. Sí, no, es una cosa tremendamente fabulosa la filmografía y cómo hace uso de los recursos Nolan, ¿no? Eso Sí, también se va a ver más adelante. sí, en las únicas escenas en Batman Inicia es precisamente cuando la gente percibe a los demás después de haber inhalado el gas del miedo Ajá, del espantapájaros. Es en las únicas partes en donde hay cuando los murciélagos, cuando llegan precisamente al lugar donde sí, de ahí en pero fuera. son cosas como mínimas, ¿no? Digamos que una cinematografía que está plagada de pantallas verdes y CGI, eso es mínimo el uso del CGI, sí. Sí, cata minuta, como dicen por ahí. Y además, otra característica que imprimió en estas películas Christopher Nolan, en la primera y en la segunda no le permitieron hacerlo completamente, pero sí pidió filmar él con IMAX. Ah, sí, Alguien, hasta ese momento, las películas que se habían proyectado en IMAX, pues eran las que se habían hecho específicamente para IMAX, eran solamente documentales de naturaleza. Y en ese momento, él pidió, bueno, yo quiero hacer comercial el IMAX, quiero hacerlo así. Salía muy caro hacer toda la película en IMAX, que ya lo pudo realizar para el Caballero de la Noche Asciende. Pero para Batman Inicia y Batman y Caballero de la Noche, solamente algunas partes las hizo en IMAX, mm, lo que pues también le dio mucha importancia al trabajo que hizo, ¿no? sí, efectivamente. Sí, y bueno, ¿qué decir? Pues bueno, de la incorporación de Morgan Freeman como Lucius Fox, y bueno, de los tres principales personajes que lo van acompañando durante las tres películas, que es Lucius Fox, eh, por supuesto, Alfred Pennyworth, interpretado por Michael Caine, un actorazo para mí, inglés también, pero que también le da cierto tono
inteligente, además de que le dan una perspectiva distinta porque él entiende lo que está haciendo Bruce Wayne, porque de acuerdo a los relatos que él da durante la trilogía, pues también él participó de cierta forma en ese tipo de circunstancias, ¿no? Como lo hablaremos de Dark Knight, donde le cuentan una historia a Bruno Díaz o a Bruce Wayne, y de James Gordon, que lo interpreta pues Morgan también, Freeman, de, sí, sí, se me decía fue el nombre. de este, ¿cómo se llama? Ay, también se me fue el nombre, de este, ay, Yo lo de tengo aquí escrito. Gary, Gary Gary, Oldman, Gary Oldman. Gary Oldman, también que, bueno, híjole, para mí también es uno de los personajes camaleónicos, bueno, actor camaleónico que ha interpretado, no sé si ya llegaste a ver The Vice, donde interpreta a Dick Cheney, No, no. vicepresidente Dick Cheney, no, es una actuación impresionante de Gary Oldman, Sí. o sea, no lo reconoces, o sea, sí estás viendo Dick Cheney, entonces, y ahí interpretó al primer ministro de A Inglaterra, Churchill, a a Winston Churchill, Churchill, sí. ¿m? Sí, sí, sí. La noche más oscura, entonces, no, es un personajazo, Gary Oldman, que de verdad, el que le hayan puesto a James Gordon como el policía incorruptible, creo que le dio mucho lustre a ese personaje que también quedó muy vapuleado por las películas de Joe Schumacher. Y Sí, bueno, básicamente era un personaje incidental, ¿no? Que no tenía mayor protagonismo en esas películas. Eventualmente en las dos de Tim Burton, pero ni siquiera en esas, o sea, pasaba así como de poco refilón, ¿no? ujú, Sí, desapercibido. Entonces, bueno, entonces, sí concuerdas en que, que los guiones de esas películas, como lo dije al principio, sí están adaptadas en ciertas líneas argumentales de El hombre que cae, Batman Año 1 y Batman The Long Halloween. sí, definitivamente. Creo que de Long Halloween un poco tal vez más el segundo, ¿sí? La segunda película, pero sí, definitivamente sí. Y hay muchísimos guiños a, a Batman Año uno. O sea, uno ve indiscutiblemente que ahí el más cercano es a Batman Año uno. Hay otra historia que no es tal vez tan conocida que se llama Batman Chamán, que también es un poco como toda esta exploración de cómo se va construyendo en torno a la figura del murciélago y explorando como sus miedos interiores y cómo va logrando como esa identidad. Pero sí, definitivamente esos son referentes claros hallados en el cómic. Sí, así es. Eh, bueno, pues ahora vamos a hablar de, para muchos, la mejor película de superhéroes que ha existido, ahora sí que en el mundo mundial. De hecho, hace apenas unos 2 o 3 meses, la American Film Institute eh, la nombró como esencialmente histórica para el cine estadounidense y ordenó su conservación. Este, estamos hablando de la película The Dark Knight, Batman, el Caballero de la Noche. Esta película que se estrenó en 2008, continuando en la dirección Christopher Nolan, también continúan dentro del casting Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman. Se les une Heath Ledger, Aaron Eckhart y Maggie Gyllenhaal. Maggie Gyllenhaal, pues, sustituye a Katie Holmes como Rachel 2. Esto después de ahí una polémica que se suscitó con Katie Holmes, que al final del camino ella dijo que su esposo, en aquel entonces Tom Cruise, ya no la había dejado salir otra vez
en su papel de Sí, sí, Joker sí. 2. Entonces, y bueno, en esta película, como bien dices, dicen que está inspirada en The Killing Joke y The Long Halloween. Aquí se da, digamos que se recuenta el origen de Dos Caras. Originalmente Dos Caras en los cómics había sido víctima de un líder de la mafia que le había arrojado ácido en el rostro. Aquí, bueno, pues vemos quien le otorga Su ¿cómo se identidad, llama? ¿no? Sí, Su como que identidad es el yo, Joker de Heath Ledger, que por cierto vamos a hablar, yo creo que un poquito más de él, sobre todo porque él es el protagonista real de la película, ¿no? sí, sí, sí. Pues, Además que hay una cosa, hoy casualmente, hoy que estamos grabando este podcast, se está cumpliendo años, pues aniversario de la muerte de Heath Ledger, hoy 22 de enero, él murió el 22 de enero de 2008 casualmente. que es Entonces, un sí, abrazo a Heath. hoy 14 años, ya, wow, ¿cómo pasa el tiempo? 14 años, sí, y Sí, bueno, aquí, bueno, experimenta sobre todo Christopher Nolan ya digamos, en el cenit de Batman y la lucha contra alguien que para siempre va a ser su némesis número uno, que es el Joker, pero aquí pintan un Joker como lo es en los cómics, no tiene origen, nadie sabe de dónde salió, pero como bien lo dice Alfred en un momento de la película, es alguien que le gusta ver arder al mundo. ¿Cómo ajá. ves? ¿Qué nos No, puedes? pues, es decir, ya que se puede agregar, pues, a decir, a esta película, es una película emblemática eh, y, y se robó el show definitivamente Heath Ledger. Además que hay una cosa muy curiosa y es que el villano aparece desde el primer metraje de la película, o sea, no hay que esperar mucho para que realmente muestre la cara, como a los 15 minutos del atraco en el banco, ya él muestra su cara y uno va prefigurando pues lo que va a pasar con el personaje que definitivamente se roba el show durante toda la película, ¿no? Y muestra el lado de la locura y es un tipo totalmente desquiciado, cosa que también se va a ver más adelante con Dos Caras, con Harvey Dent, que también va mostrando a lo largo de toda la película como su caída pues a ese abismo de locura y de doble identidad que le proporciona Dos Caras, ¿no? Sí, digamos que ahí se perdona que hayan cambiado el origen de Dos Caras, pero está muy bien también construido el personaje, pues que nadie, digamos, que pelea con eso. Y es una película llena de mucha acción. A mí me causa curiosidad en las películas de Nolan, que a veces son películas muy violentas. Esta película, por ejemplo, es muy violenta, pero no, Nolan prescinde de la sangre, ¿no? Tú ves ahí tanta violencia, pero la sangre casi que no existe. Esa escena, por ejemplo, del interrogatorio en la prisión, se volvió también emblemática la escena del cómplice con el celular en el estómago y el estallido del precinto de policía. No, hay muchas cosas, el estallido del hospital y esa escena ahí medio graciosa también de Joker disfrazado de enfermera. No, hay muchas escenas que realmente no se olvidan y que se le quedan a uno grabadas cuando ve esa película. Sí, exacto. Eh, Datos curiosos y no me dejarás mentir. Sobre todo, digo, nos vamos a centrar mucho en el Joker porque, pues, de hecho,
Heath Ledger hizo, digo, respetando el trabajo que hizo Jack Nicholson en la primera película de Batman de Tim Burton, como decimos, cada quien en su época y cada quien su forma de hacer el personaje. Digamos que el Joker de Jack Nicholson estuvo más apegado, pues digamos, a las primeras épocas de Batman en los cómics. Este Joker sí está más apegado a las historias que ya conocíamos de Frank Miller, de Alan Moore. Por ejemplo, datos curiosos de la interpretación de Heath Ledger como el Joker fue, primero, que la prótesis que le habían puesto para las heridas en la boca se le estaba despegando, entonces él empezó a hacer el movimiento de la lengua que le vemos casi en toda la película. Sí, sí, Llegó sí. un momento que lo hizo parte del personaje, o sea, él porque no quería que se le cayera la prótesis, pero al final del camino lo volvió parte del personaje, ese movimiento de lengua. La segunda, él pidió específicamente a Christian Bale que lo golpeara de verdad cuando estuvieron encerrados en la cámara de interrogación, porque él de veras quería expresar esa parte. Dice Christian Bale que cuando él lo estrelló en la mesa, en la primera escena de esa parte, eh, él pensó, dijo, ya le rompí la cara. Y cuando se volteó, siguieron actuando. Christopher Nolan nunca dijo corte. Y siguieron actuando y Heath Ledger como si nada. Y cuando le vuelve a pegar en la mano, o sea, de verdad era una reacción genuina. Como él le dicen, "Ah, no, lo primero que debes de hacer es nunca pegarle en la cabeza porque se vuelve difuso y ya no siente nada. Y cuando le pega en la mano, ya ves, te lo dije, ¿no? Entonces, es una muy buena escena como actor. La escena, pues, ¿cómo se llama? Del hospital, Sí. también una reacción genuina, no había explotado en su momento como estaba eh, hecho el timing para la escena, los explosivos, él como que, ay, poco no funcionó y la reacción cuando vuelve a hacerse las explosiones es genuina, ¿no? Entonces, eso dijo Christopher Nolan, se queda porque de verdad está muy buena esa interpretación. Y bueno, precisamente como Batman, El Caballero de la Noche se estrenó en mayo-junio de 2008, perdón, ya había fallecido Heath. Querían quitar la escena cuando lo llevan, supuestamente llevan el cadáver del Joker a Gumball, querían quitar Ujú. la escena por respeto a Heath, ¿no? Pues, decir, ¿cómo van a presentar al muerto del muerto, ¿no? Entonces, no, dijo Christopher Nolan, no, no tenemos por qué quitarla, es una escena que es, ¿cómo se llama? Pues parte de la historia, ¿no? Entonces ya a Hitler no le hubiera gustado que lo hubiéramos quitado. Y entre muchas otras anécdotas que Heath Ledger eh, tuvo durante el rodaje, lamentablemente precisamente el haberse metido en el personaje del Joker, como le ha ocurrido a otros actores, también el caso más emblemático ahorita es el de Jim Carrey cuando interpretó a Andy Kaufman, también igual dicen que Sí, la pasó muy mal. Este, Él ya estaba filmando también casi paralelamente el imaginario del Doctor Parnassus. Estaba muy estresado. Desgraciadamente, pues se le pasaron las pastillas y nos dejó, ¿no? Lamentablemente. Este, y bueno, pues qué decir de la actuación de Aaron Eckhart como dos caras. Este, Aaron Eckhart todavía no era muy conocido todavía en ese momento.
aprovechó muy bien el personaje de Dos Caras para hacerse de un nombre. Y y pues a mí me gustó mucho su actuación como Dos Caras, ¿no? Y, y el final para mí del Caballero de la Noche, cuando el comisionado Gordon le dice a su hijo el por qué no, por qué van a tener que perseguir a Batman, pues resume la historia del personaje, ¿cómo ves? Bueno, bueno, digamos que Aaron Eckhart, entre comillas, la tenía un poquito más fácil para hacerlo porque tenía un precedente que había sido Tom Lee Jones, que realmente pues no había funcionado en la película anterior como Dos Caras y no había habido como otro antecedente. Entonces, relativamente lo tuvo, pues, relativamente, pero también encaja muy bien dentro de la película. No es un personaje para nada exagerado, es un personaje creíble, es un personaje muy bien logrado porque también se ha ido construyendo a lo largo de la película y todo el desarrollo del personaje también da pie para ese final de la película que justifica también el por qué Batman se convierte como en un forajido, en un perseguido y cómo él era realmente el caballero blanco de Gotham, Harvey Dent, ¿no? Entonces, en contraposición con la parte oscura que era el caballero oscuro que es Batman. Entonces, este era el caballero blanco y se trata de mantener esa imagen ya a lo largo de toda la historia y en la siguiente entrega pues de Harvey en como el bastión moral que necesitaba Ciudad Gótica y digamos que nadie le ve como contra, como contradicción a ese tema ahí, ¿no? Entonces creo que también funciona bastante bien. Sí, es la primera vez que a una película de Batman no se le pone el nombre de Batman en el título. Ujú. El título es tal cual The Dark Knight. Digamos, sobrenombre de Dark Knight aparece por primera vez en el cómic, ahorita te digo. Bueno, ahí se me fue la nota aquí. Sí, en Batman número 1 de 1940 es cuando se le da el nombre del Caballero de la Noche o Caballero Oscuro a Batman. Entonces, precisamente en la historia escrita originalmente por Bill Finger. Este, y bueno, pues la razón, en algún momento le preguntaron por qué The Dark Knight y no Batman. Batman 2 o Batman continúa, ¿no? Si la primera había sido Batman inicia, ¿por qué no Batman continúa, no? O Batman contra el Joker. Y Christopher Nolan en su momento respondió es que un título no hace la película. Y Sí, definitivamente. de hecho, The Dark Knight es el mejor título que se le puede dar a esta historia. Sí, hay varias cositas aquí con respecto a esta película que yo quería acotar. Una es que con Heath Ledger pasó efectivamente lo mismo que había pasado en su momento con Michael Keaton, pues que era un actor que venía que no venía de películas de acción, venía más bien como de una historia de comedias. Entonces tuvo muchos críticos cuando dijeron que Heath Ledger iba a ser el Joker, ¿no? Entonces como no, pero él como que no encaja en el papel, pero los dejó con la boca cerrada definitivamente con su actuación, pero sí, yo recuerdo, y de eso sí ya soy un poco más consciente, que cuando lo anunciaron como que se levantaron voces y además que ya en esa época estábamos en la época de las redes sociales un poco en sus inicios, entonces ya había contradictores de que no les parecía pues que él funcionara como ese personaje. Otro tema interesante con respecto a estas películas de Nolan es que
se volvió un suceso no solo cinematográfico, sino multimedial. Entre la primera y la segunda película hubo una serie de cortos animados que se llama Batman el Caballero de Ciudad Gótica, que son en anime, un poco como lo que hicieron los hermanos, las hermanas ahora Wachowski cuando hicieron Matrix, que Sí, sacaron Animatrix. Entonces, una serie de cortos sobre Batman que transcurren entre la primera y la segunda película de ese universo, que es Batman el Caballero Gótico, se llaman las películas, la película porque son un compensado de varios cortos. Y además, me acuerdo que en las páginas de había una página oficial de Batman, de Dark Knight, y entonces tú entrabas ahí y a veces tú entrabas en la página, además de ver como los trailers cinematográficos, a veces parecía que el Joker hubiera entrado a hackear la película, entonces sí. rayaba los banners, otra cosa. Tú podías, por ejemplo, escribir a un correo, yo creo que lo debo tener por ahí, en algún momento lo hice, de la campaña de Harvey Dent como fiscal de distrito. Se llamaba, había una página, de hecho, que se llamaba Así es. I Believe in Harvey Dent, y tú escribías a un correo y te mandaban a vuelta de correo, te mandaban calcomanías y el botón de apoyo de la campaña. O sea, no solo fue un suceso cinematográfico, sino que ya fue un suceso multimedial. Y, por ejemplo, en la película, en la versión de DVD, había, en la película aparece un programa como un talk show nocturno que no me acuerdo cómo se llama, eh, pero entonces aparecen, en la película aparece, por ejemplo, cuando el Joker manda como los videos que ha grabado con los secuestrados y lo presentan en el noticiero, en el DVD viene como contenido extra programas completos de ese talk show donde se entrevista al fiscal de distrito y se entrevista al jefe de policía y se entrevista a diferentes personajes como si fuera un programa real de Ciudad Gótica. O sea, es un tema muy, muy interesante realmente. Sí, de hecho, aquí hay un parque de diversiones llamado Six Flags, sucursal Sí, de los Six Flags allá en Estados Unidos, eh, donde se creó precisamente una montaña rusa, un roller coaster, como le conocen, llamado The Dark Knight. Y cuando tú ingresas precisamente a esta montaña rusa, te pasan un corto mientras esperas el carrito, precisamente donde sale Harvey Dent dando una conferencia de prensa, ¿no? De que pues están esperando ataques de Guasón en el metro y no sé qué. Entonces ambientan ese roller coaster, de acuerdo a lo que menciona Harvey Dent en esa conferencia de prensa, ¿no? Como dices bien, pues sí, se volvió algo mediático. De hecho, en aquella época, ya en este parque de diversiones que ya mencioné, había ya un show montado de Batman Inicia, donde había una réplica del Tumblr, y todo esto. okay. Y bueno, era muy bueno ese show. Me tocó verlo 2 o 3 veces en este parque de diversiones. Y sí, sí, se volvió algo muy, muy, muy mediático. Y bueno, que como repito, pues la mayoría y el consenso es ese, es la mejor película de superhéroes jamás hecha. eh, y por eso es que el American Film Institute, como ya lo mencioné al principio de este bloque, pues ya la consideró para su conservación. Y su conservación no solamente consiste en mantener la película, sino tener la película en todos los formatos habidos y por haber. Eh, la tienen, todavía esta película todavía salió en VHS, la tienen en VHS, Okay, la tienen sí. en DVD, en Blu-ray, en digital, en 4K. Por ahí ya vi un anuncio que las van a hacer en 8K. Bueno, entonces, eh, esa es la preservación que van a hacer de esta película del Caballero de la Noche.
Y bueno, terminamos la trilogía de Christopher Nolan con El Caballero de la Noche Asciende o The Dark Knight Rises. Esta película que, se, que sí se tardaron un poco en sacarla, salió hasta 2012, igual conservando la misma base de actores, no hubo cambios. A estos se le suman Selina Kyle como el personaje Anne Hathaway, Bane, interpretado por Tom Hardy, y también pues a la hija de Ra's al Ghul, Talia al Ghul, interpretada por también una ganadora del Oscar, que es, sí, me fue el nombre, aquí estaba, por aquí. Marion Cotillard. Sí. Y eh, querían hacer como que la integración al mundo de Batman de Robin, pero prefirieron mejor basarse en el personaje que interpreta Joseph Gordon-Levitt, para sustituir. También aparecen personajes como John Daggett, que este personaje casualmente tampoco estuvo en los cómics. John Daggett aparece por primera vez en el mundo de Batman en la serie animada. Y, Sí, sí, sí. bueno, pues aquí hablamos de la decadencia precisamente de Batman. Eh, de acuerdo a la historia, bueno, pues Batman deja sus actividades después de los sucesos con la muerte de Harvey Dent durante 8 años, donde pues Ciudad Gótica obtiene una relativa calma gracias a la ley Dent. Bueno, pues al desaparecerse de sus actividades también deja un poco tiradas, digamos, sus responsabilidades como empresarios, todo se lo deja a Lucius Fox. Sin embargo, algunas decisiones del propio, pues llevan un tanto a la ruina de las Industrias Wayne, que fue precisamente el pretexto para la aparición de John Daggett y de Bane. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, esta es un cierre, pues es decir, ha viajado bastante la vara en alto con la película anterior. Me parece que Ah, es un buen... Dime. perdón, antes de que continuemos, se me había olvidado un detalle de El Caballero de la Noche, de la segunda parte. Es Sí, la primera vez que sacan de Ciudad Gótica a Batman cuando tiene que viajar. sí, Es la primera vez que sacan a Batman de Ciudad Gótica a que nivel viaja de... a Hong Kong, ¿no? Ajá, exactamente, es otro detalle que se me había olvidado comentar. Continúa, por favor. Sí, que ha viajado la vara muy en alto y, pues hace un buen cierre, pero sí hay algunas cositas en el cierre que, pues que sí queda uno como con cierto mal sabor, pero sobre todo hacia el final de la película, pero en general funciona bastante bien y precisamente va haciendo ese camino de mostrar nuevamente, después de años de retiro de Batman y un regreso y todo lo que ha pasado en Ciudad Gótica, además que incorpora el personaje de Catwoman, que también tiene bastante peso ahí, y retoma los eventos de la caída del murciélago, pues también muy a su manera, ¿no? Pero sin duda creo que también nos estremeció a muchos ver esa escena icónica cuando Bane le rompe la espalda a Batman. Entonces es una gran película, pero no tiene el nivel de la predecesora, definitivamente. Sí, Y el propio Nolan se dejó muy alta la vara. sí. Este, sí, yo la considero también una película más sentimental, más, digamos, llegadora, sobre todo por las partes, a mí en dos partes sí se me salieron las lágrimas. La primera parte fue cuando Alfred le discute
que era la última vez que le iba a ayudar a Bruno, llevándole un USB a Lucius. Cuando se despide, digamos, de Bruce. Y la segunda fue precisamente cuando Alfred le llora la muerte, ¿no? De Sí, Bruce. Esas partes para mí fueron emocionalmente fuertes. Y digamos que ese es lo que más se rescata de esta película. La actuación, o bueno, la integración de Bane no es como la conocemos en El Caballero de la Noche, digo, en los cómics, perdón, porque bueno, en los cómics el origen de Bane se trata de que es un experimento a raíz de un veneno que precisamente el Acertijo crea, si no mal recuerdo, llamado Venom, precisamente. Ese líquido le da fuerza bruta a Bane. Aquí, bueno, se maneja que Bane, pues, y al ser enviado al hoyo del infierno del que salió, pues, y al rescatar de ahí a Talia al Ghul, pues, lo dañan y no se explica muy bien dentro de la película cómo es que la máscara le funciona para el dolor. Nada más se sabe que si le quitan la máscara, sufriría un gran dolor, ¿no? No hay una sí. aclaración al respecto. Y sí, esa escena donde pelea con Batman en las cloacas y que le rompen la espalda, híjole, para mí es una escena muy bien lograda, sobre todo porque hay partes en donde, por ejemplo, eh, hay una parte que se me quedó muy grabada que poquito antes de que le rompiera la espalda a Bane, hay una parte en donde lo golpea bastante duro y Batman se levanta del piso y la forma en cómo filmaron esa escena, estás viendo sí cómo se levanta la figura de Batman y como la vemos en los cómics, ¿no? La capa extendida, la fuerza con la que quiere seguir luchando Batman, ¿no? Y bueno, lo, como dices tú, sí tiene sus detalles. Para mí el detalle más chistoso es la forma en que muere Talia al Ghul al final de la película. Sí, No, definitivamente. Sí, sí. que, que dices, ay, por favor, esa muerte no era como para hacerse así, ¿no? Pero bueno, digo, todo tiene sus detalles, ¿no? Al final del camino. Sí. Este, y bueno, pues sí, es una película a mí me pareció muy buena, además es la más larga de las tres, porque bueno, Batman Inicia dura 2 horas 10 minutos, El Caballero de la Noche dura 2 horas 31 minutos y esta dura 2 horas 48 minutos, es la más larga de las tres. Y bueno, aún así, pues sí recibió aclamación de la crítica. Fíjate, su presupuesto fue de 230 millones y recaudó a nivel mundial 1.084.939.099 dólares. O sea, recuperó 100 veces la inversión. Este, y bueno, la inclusión de Anne Hathaway como Catwoman, pues sí le dio un lustre definitivamente a Catwoman. Digo, le habían dejado la vara alta al personaje después de la interpretación de Michelle Pfeiffer en Batman Regresa, pero creo que lo hizo bien, ¿no crees? Sí, no, creo que sí, sí, fue una buena elección y lo hizo muy bien. También creo que dejó muy en alta la vara, Anne Hathaway, y sí, fue una buena elección. Es decir, lo que pasa es que también ha habido como varias versiones de Catwoman, unas más logradas que las otras, pero creo que esta de Anne Hathaway funcionó bastante bien y sí merece su mérito también, definitivamente. Sí, Sí, no, digo,
como repito, las características de la trilogía de Nolan es precisamente ver el lado humano tanto del héroe como de los villanos. No tanto la espectacularidad, no tanto el diseño de sus trajes, no tanto sino más bien, como te repito, pues eh, estar dentro de la psique de cada uno de esos personajes. No hubo necesidad de explotar más allá las peleas, las explosiones, todo eso, más que lo necesario para la historia, ¿no? Definitivamente. Hay una cosa que ahora que estábamos hablando en la primera película, yo sí veo y que estaba siendo consciente que me pareció muy curiosa, a medida que evolucionan los dos personajes, Batman y Bruce Wayne en la película, eh, va emergiendo uno y va ocultándose el otro. En la primera película, digamos que el que está arriba es Bruce Wayne y es el que aparece de día casi permanentemente. Batman es el que aparece de noche, es decir, en la superficie está Bruce Wayne. Casi todas las escenas de día son con Bruce Wayne y casi todas las escenas de noche son con Batman. En la segunda película tiene más protagonismo Bruce Wayne también en el día, por ejemplo, esta escena donde maneja el Lamborghini murciélago y todo esto, y Batman sigue un poco más abajo, pero ya va saliendo un poco más a la luz. Y en la última película, quien está presente en la luz del día casi permanentemente es Batman, ¿sí? Y el que está oculto es Bruce Wayne. Al principio de la película sale oculto en su mansión, sale en las sombras, luego sale en el agujero, es decir, casi todo el tiempo Bruce Wayne está oculto, está en las sombras y es Batman el que está a la luz, el que está en la luz. De hecho, las apariciones de Batman en la última película, casi todas son, la gran parte son diurnas. Entonces, digamos que se va opacando Bruce Wayne a lo largo de la película y precisamente va permitiendo que Batman ascienda hacia el final de la película, hacia la luz. Sí, de hecho, por eso el título de la misma. Este, Sí, y, hay otro dato muy curioso. Se había hablado en su momento de que hubiera una cuarta película dirigida por Nolan. Ya habían dicho desde que se estaba iniciando la filmación de esta que iba a ser la última, tanto para Christian Bale como para Christopher Nolan en el universo de Batman. ¿Hubiera funcionado una cuarta? Yo digo que no. no, no, yo tampoco. Yo creo que ahí estaba bien. Ya creo que es ganas de sobreexplotar el personaje y no creo que Nolan lo hubiera permitido. Nolan normalmente es de una sola película. Creo que en este caso hizo una gran excepción por tratarse del personaje, pero Nolan no es un tipo de hacer como series o películas seriadas y como quedó, o sea, como lo hizo, quedó muy bien. Creo que otra hubiera sobrado, hubiera hecho que perdiera como el brillo, el fulgor que tuvo esta trilogía. Además, como te digo, para mí Christopher Nolan trató con tal seriedad el personaje que Ajá. precisamente no hubiera habido cabida para una cuarta, ¿no? Eh, Repito, para mí esta trilogía es la mejor de todas las interpretaciones de Batman. Para mí, ya sé que va a haber, es que cómo te atreves y ¿a dónde dejas a Ben Affleck? ¿A dónde dejas a Michael Keaton? A ver, otra vez repito, cada quien en su época, cada quien en su estilo, cada quien en su forma de ver al personaje. A quien debemos apreciar es a Batman. Igual pasa en los cómics. En los cómics, diferentes dibujantes, diferentes guionistas le dan la interpretación al personaje. Es lo mismo que ocurre en el cine, ¿no? A veces, a lo mejor no notamos, a los que somos verdaderos fans de Batman, pues sabemos la evolución que ha tenido dentro de los cómics porque los leemos.
Pero la mayoría de los que hacen estas opiniones, pues nada más han visto las películas, si acaso la serie de televisión y si acaso la serie animada de Batman, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí. Sí, Ya, y y funciona muy bien ese universo. sí, no. eh, y también le dan muy buen cierre, por ejemplo, hasta el final de la película, por ejemplo, con el caso de James Gordon, que se entera de quién es Batman hasta ya cuando se lleva Ah, sí. el núcleo reactor, hecho que lo deja muy mal, porque después vemos cuando develan la estatua de Batman que pues, no se la puede ni él creer, ¿no? De qué había ocurrido. Este, también exploran un poco la relación Catwoman-Batman, que se da pues, un simple beso nada más al final también. Este, un dato curioso, Batman no aparece como tal en la película hasta el minuto 48, 49 en la película, Sí. cosa que es un hito Es, dentro de las películas de superhéroes, ¿no? Porque vas a ver una película de superhéroes, lo primero que quieres es ver al superhéroe, ¿no? sí, pero sí, obviamente, por lo que decíamos, porque no está centrada realmente en el superhéroe, está centrado en el personaje que lo encarna y en todo su entorno, ¿no? O sea, ahí nunca son personajes secundarios ni Gordon, ni Alfred, ni Lucius Fox, son personajes que también tienen un papel protagónico dentro de la historia, entonces es justo que también tenga su momento de brillo, ¿no? Sí, así es. Y bueno, pues yo creo que esta plática ¿quieres agregar algo más acerca de la trilogía de Nolan? No, yo veo, pues veo unos guiños que creo que no son intencional, no sé si son forzados de mi parte, con un Adelante, poco adelante. la serie del 66. Eh, por ejemplo, en la película del 66 se roban un deshidratador y es el que con el que buscan hacer daño. Eso pasa en Batman Begins también, que es con el que volatilizan el agua de Gotham. En la película del 66 está Batman tratando de deshacerse de una bomba. Eso pasa también en Batman, El Caballero de la Noche, así de otra manera también, Batman tratando de llevarse el reactor este. Y si hay un guiño que ese sí es intencional, que es Heath Ledger, la máscara que usa de payaso, es igual a la máscara que usó César Romero en su primera aparición como el Joker en la serie del 66 mientras canta una ópera que es Pagliacci, ¿no? Sí, de hecho, yo tuve la oportunidad ¿qué será? Cosa de, pues unos 6 7 años más o menos. Hay una Comic Con aquí muy importante que de hecho este año cumple 25 años. Voy a hacer un especial de ello. Se llama Wow. La Mole. La Mole, Sí, por supuesto. la Mole se va a realizar en los últimos días de marzo. Este, trajeron una exposición de todos los props de las películas de Christopher Nolan y entre ellas estaba precisamente la máscara original, tal cual, Wow. de, de- que usó Hitler del payaso. Y sí, ahí venía la placa, incluso dando autenticidad con la firma original de Christopher Nolan, de que esta era la máscara que portó Hitler en esa icónica escena del Wow. inicio de Dark Knight. Sí, hubo esa exposición, estuvo muy padre, la verdad. Genial. Sí, 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 sí. y ahí tengo, voy a poner en las imágenes para que nos ven por YouTube, ahí tengo las fotos, se las voy a poner para que la vean. Sí, sí, sí. Eh, pues algo más que agregar, mi estimado Tito. No, no, no. Creo que no.
creo que tendríamos para hablar muchísimo más. Tendríamos que hablar del Batimóvil, tendríamos que hablar de Lucius Fox, o sea, mucho tema por cortar y que se nos queda entre el tintero, ¿no? Pero ya será en otra ocasión. Sí, 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 para también no aburrir a nuestros videntes y oyentes. Eh, bueno, ¿te parece? Bueno, terminamos con el tema de la trilogía del Caballero de la Noche de Christopher Nolan. Para la próxima podemos hablar un poquito acerca del universo animado DC, que precisamente se da a partir de la serie animada. La primera película animada de DC para ese universo fue precisamente La Máscara del Fantasma. Quiero que nos detengamos un poquito a hablar de eso. El universo animado de DC y todo lo que la mayoría de las películas han sido de Batman. Y, sí, y pues el Snyderverse, el tan vapuleado Snyderverse y lo que se viene con la película de Bad Rips de The Batman. ¿Ya viste el último tráiler? sí, de hecho hoy salió algo adicional que es como una escena en el funeral, en el funeral en Gotham de no recuerdo qué personaje, entonces es como un teaser trailer ahí interesante, sacado directamente de la película. Pinta bien, me parece a mí, o sea, yo realmente no quiero hacerme expectativas ni buenas ni malas, sino recibir al personaje como venga, sabiendo que quieren hacer lo mejor, ¿no? Entonces, sí, sí, que quiero verlo, quiero que llegue la película, quiero verla, Sí, definitivamente. Sí, yo sí, también a mí me ha dejado muchas ganas de ver los trailers que ya están disponibles en YouTube. Tengo muchas ganas de verla. Ojalá y no ocurra como siempre, como en muchas ocasiones que el tráiler te vende la película y al final vas a ver la película y pues, nada que ver con lo del tráiler. Pero, sí, ojalá y sí, porque la verdad, por lo poco que se puede observar eh, en esos intros, pues creo yo y estoy seguro que le podemos dar el beneficio de la duda a Robert Pattinson, que nos va a hacer olvidar a Brillitos, como le digo ya su personaje de, este, sí, de Crepúsculo, Edward, sí. Edward. Ajá. Y y bueno, ¿qué decir de la intervención de El Acertijo, que para nada es el personaje que conocimos en algún momento en la serie y en la película del 66 o incluso en la película de Batman Eternamente? Para nada es esa imagen, así que no se hagan expectativas sobre la imagen del Acertijo, ¿no? Yo la vi y la relaciono mucho con el personaje del asesino del Zodíaco. De hecho, O sea, de, esa encarnación, sí, incluso el loguito es idéntico al del asesino del Zodíaco. sí, Sí, de hecho es lo que estaba yo leyendo hace unas horas con respecto a los análisis que han hecho, sí, en efecto, relacionan mucho al asesino del Zodíaco con este personaje de The Riddler que Matt Reeves nos va a presentar ahora el 3 de marzo. Hay que estar al pendiente. Ya en unas 6 semanas estaremos viéndola sí, en el cine. vamos a ver. Sí, Pues sí. ojalá. Vamos a hablar de todo eso, vamos a profundizar un poquito más en el próximo episodio. Muchas gracias, Tito. De verdad Muchas gracias. es un placer tener a alguien que le apasione este tema de Batman y que conozca del personaje, la verdad, y que, pues sí, como dices tú, al ser conocedor también uno trata de ser objetivo, ¿no? Tenemos nuestros favoritos, pero hay que ser objetivo, que es por el hecho de que ahorita estamos comunicando estas ideas al público en general, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, pues Sí, Tito, sí, te sí. agradezco mucho el haber estado en este episodio y continuamos con la parte final la próxima semana, ¿te parece? Gracias, Martín. Un placer estar acá. Encantado de aceptar tu invitación, siempre.
No, pues muchas gracias a ti. Continuamos, amigos. Sígueme en mis redes sociales. Facebook, diagonal, Quique Cinéfilo. Twitter, @cinéfilo Quique. En Instagram, @Quique_cinéfilo. Busca mis videos en el canal de YouTube Quique Cinéfilo. Dale a la campanita y suscríbete. Y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y bien, pues espero que les haya gustado el tema de hoy. Y la tercera parte la veremos la próxima semana. También me acompañará Tito Contreras para hablar del Snyderverse, el universo animado de DC, y aparte, pues lo que viene con The Batman y Robert Pattinson y Matt Reeves a cargo de la actuación y la dirección de esta película. Bueno, pues ya les deberé para entonces la recomendación y la frase cinematográfica por la cuestión de no alargar más este programa. Visítenme en mis redes sociales, déjenme sus críticas, sus opiniones, con mucho gusto las leeré. Síganse suscribiendo en mi canal de YouTube, en el canal de Spotify. Ahí también pueden dejarme sus comentarios y sus sugerencias. Les agradezco entonces su atención por esta semana. Nos vemos. Esto fue Quique Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta entonces.